Muy bien, vamos a comenzar con la página 25 de nuestro manual, que es prueba de hipótesis sobre la igualdad de dos medias. Entonces, si nos dice que es prueba de hipótesis, vamos a seguir teniendo H0 y vamos a seguir teniendo HA. Pero como se llama prueba de hipótesis sobre la igualdad de dos medias, vamos a partir que H0 siempre va a ser la igualdad, que μ1 es igual a μ2. Eso quiere decir que estamos comparando entonces ahora dos medias, la media 1 y la media 2. Y como es igualdad, siempre vamos a partir que H0, la media 1 es igual a la media 2. ¿Qué puede haber entonces en HA? Puede ser que la media 1 sea mayor que la media 2, puede ser que la media 1 sea menor que la media 2, o puede ser que la media 1 simplemente sea diferente a la media 2. Lo que no puede pasar es que aquí haya un igual, porque entonces ya estamos cayendo en ambigüedad. Entonces es mayor, menor o diferente de. Y los estudios se siguen llamando igual, entonces estos se llaman unilaterales y este es un estudio bilateral. Entonces vamos a trabajar de la misma manera que lo hemos estado haciendo en prueba de hipótesis. Ahora, seguimos trabajando con dos tipos de distribución, la distribución Z y la distribución T. Vamos viendo la fórmula que aparece en el manual porque les voy a pedir que hagan un pequeño ajuste, una modificación a esa fórmula. La fórmula les dice Z es igual a X barra 1 menos X barra 2 menos, y viene aquí entre paréntesis μ1 menos μ2 sobre, y acá abajo va el error estándar de la media. Pero ahora, como tenemos dos muestras distintas, el error estándar va a cambiar. El error estándar, que es el que aparece en la parte del denominador, es la desviación estándar, que es sigma 1 al cuadrado entre n1 más sigma 2 al cuadrado entre n2. Esta es para la distribución Z. Acuérdense, ¿cuándo se va a utilizar la distribución Z? Siempre que tengamos la desviación estándar de la población. Otro caso, cuando conozcamos S, o sea que la desviación estándar poblacional está estimada y además N1 más N2, porque ahora tenemos dos muestras distintas, sumen mayor o igual, aquí se incluye el igual, que 30. Entonces, anótenle esas características. Pero bueno, lo importante que tenemos que ajustarle a la fórmula que les mencionaba es que como nosotros siempre vamos a partir de la igualdad de medias, μ1 va a ser igual a μ2. Cuando yo reste μ1 de μ2, esto va a dar 0. Así es que esto lo vamos a tachar. Aparece así en su formulario para otros estudios cuando no sean iguales, pero nosotros vamos a partir siempre de la igualdad, así es que esto lo vamos a eliminar. Bueno, entonces esas consideraciones les pido que le hagan en su manual, que le borren esto y que nada más nos concentremos en esta parte de la fórmula. Estas condiciones son súper importantes para los ejemplos que vamos a resolver. Entonces partimos de la igualdad de medias, eso es H0, en HA podemos tener estas variantes, podemos utilizar la distribución Z con esta fórmula. ¿Qué pasa si no conozco la desviación estándar de la población? Tan sencillo como que utilizo la de la muestra y solamente indico que la poblacional está estimada, así es que le pongo el circunflejo para decir que es una estimación y se va a utilizar cuando n1 más n2 sea mayor o igual que 30. Ok. ¿Qué otra fórmula se puede utilizar en este tema que se llama igualdad de medias? Pues decíamos, puedo utilizar la distribución Z, pero pues también tengo una fórmula para la distribución T. ¿Cuál es la fórmula para la distribución T? Hay dos y eso es bien importante. Una de ellas va a ser X barra 1 menos X barra 2. Otra vez, lo que está dentro del paréntesis, que es μ1 menos μ2, lo vamos a eliminar porque va a dar igual a 0, porque partimos de la que las dos son iguales, partimos de la igualdad de medias. Y en la parte de abajo va a ser S1 al cuadrado entre N1 más S2 al cuadrado entre N2. ¿Por qué? ¿Cuándo dijimos que se va a utilizar la fórmula de T? La fórmula de T se va a utilizar siempre que conozcamos S.
o sea, la desviación estándar de la muestra, que quiere decir que la poblacional va a estar estimada. Y además, antes era que n sea menor o igual que 30, ahora va a ser que n1 más n2 sea menor que 30. El igual ya se lo llevó la z, así es que esta va a ser la condición, que pase esto y que también pase esto. Que n1 más n2 sea menor que 30. Pero si ustedes se fijan, hay otra fórmula más para la distribución t y esta fórmula es larguísima. Dice x barra 1 menos x barra 2. Sabemos que lo que está a la derecha lo vamos a ignorar, pero fíjense lo que está en el denominador. Así que en el denominador es larguísimo lo que vamos a tener que escribir, y aquí es bien importante que nos demos cuenta de que todo está dentro de la raíz. Se abre un corchete y dice n1 menos 1, s1 al cuadrado, más n2 menos 1, s2 al cuadrado. Todo esto está entre n1 más n2 menos 2. Aquí se cierra el corchete, se abre un paréntesis y es 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y hasta acá, ya que acabé de escribir todo eso, hasta acá se cierra la raíz. ¿Ok? ¿Por qué tenemos dos fórmulas de t? Las dos fórmulas de t se utilizan para sacar el estadístico de prueba y es cuando se cumplen estas dos condiciones. Pero la primera fórmula, que es la pequeñita, se utiliza si n1 es igual a n2, o sea que el tamaño de las muestras sean iguales, y esta se va a utilizar cuando n1 es diferente de n2, cuando tengo muestras de distinto tamaño. ¿Va? Ahora nada más hay que recordar algo bien importante de la distribución t. La distribución t utiliza algo que se llama grados de libertad. ¿Ok? Antes los grados de libertad eran nada más n1 menos 1, pero ahora tengo dos muestras distintas. Así es que entonces, para calcular ahora los grados de libertad de la distribución t, va a ser n1 más n2 menos 2. ¿Vale? Todo esto va a ser. Ahí vamos a calcular los grados de libertad. Y de nueva cuenta, si nosotros utilizamos un estudio bilateral, cuando trabajamos en prueba de hipótesis, para un estudio bilateral, voy a tomar alfa normalito. Pero si el estudio es unilateral, el nivel de significancia se va a multiplicar por 2, por el tipo de tabla con el que nosotros estamos trabajando. ¿Va? Ok, nos vamos a ir a la página 26 y vamos a empezar a practicar esto que acabamos de mencionar. Entonces, en la página 26 nos dice: se conoce la desviación estándar. Y nos dice en el primero de los ejemplos que utilicemos alfa.05. Y nos dan ahí los datos. Primer paso, checamos HA para establecer el tipo de estudio que es. Nos dice μ1 mayor que μ2. Por lo tanto, es un estudio unilateral y vemos que apunta para allá. Es unilateral derecha. Ahora, nos dice que conocíamos la desviación estándar. Si ya conocemos la desviación estándar de la población, directamente vamos a saber que es distribución Z. No necesito revisar nada más. Ahora, con los datos que están ahí listados en el problema, vamos a calcular nuestro estadístico Z. Dijimos que era x barra 1, que vale 20, menos x barra 2, que vale 18, entre... Y acá abajo va una raíz que dice la desviación estándar 1, que en este caso dice que son iguales, entre n1, que también la muestra es del mismo tamaño. Acuérdense, la raíz abarca todo. Más la desviación estándar 2 entre n2, que en este caso daba lo mismo. Aquí otra vez hay que utilizar bien la jerarquía de operaciones o hacerlo paso a paso en la calculadora, para que nos salga el estadístico de prueba lo más cercano posible, recordando que vamos a utilizar 2 decimales para nuestro estadístico Z, redondeando, y valor absoluto.
Entonces, para este primer problema nos debe de salir un estadístico de 2.83. Ese es nuestro valor, como siempre, 2.83, valor inicial, que es el valor del estadístico de prueba, mayor o igual, como todas las pruebas de hipótesis que hemos hecho, y el valor de contraste o de comparación, distribución Z, Z de alfa, porque voy hacia un solo lado, para una confianza de 95% o nivel de significancia de 0.05, y nos da un valor de contraste de 1.645. Si ya sé quién se acepta, perfecto. Si no sé quién se acepta, hago la pregunta, como todas las veces que hemos hecho prueba de hipótesis. 2.83 es mayor a 1.6, la respuesta es sí, se le pega, se rechaza H0, entonces hacemos el análisis. Si rechazo H0, acepto H1 o HA, que es la hipótesis alternativa. Entonces quiere decir que la media 1 es mayor que la media 2. ¿Va? ¿Dudas en cómo identificar si es Z o si es T? Decía que conocíamos la desviación estándar de la población. No necesito revisar nada más. Es distribución Z. Vámonos al problema número 2. En el problema número 2 me dan como dato que no se conoce la desviación estándar poblacional. Si la desviación estándar poblacional no se conoce, es porque o la estoy estimando o tengo como datos la desviación estándar de la muestra. Entonces, checo primero HA o H1 para saber qué tipo de prueba voy a utilizar. Me dice que μ1 es diferente de μ2. Como μ1 es diferente de μ2, mi estudio o mi tipo de prueba es bilateral o de dos colas. Checamos entonces qué desviación estándar tenemos. Si se fijan, dice que tenemos desviación estándar 1, que vale 5.4. No es cierto, perdón, que vale 1.1, esa es la media. Entonces, que vale 1.1. Que tengo la desviación estándar 2, que vale 1.2. Y si tengo desviación estándar, puede ser distribución Z o puede ser distribución T. Así es que me voy a checar cómo son las N's. Cuando veo, dice que N1 es igual a N2 igual a 36. Bueno, si una sola muestra es 36, sumadas, pues obviamente me va a dar un número mucho más grande, que sería 72. Eso obviamente es mayor o igual que 30. Por lo tanto, la distribución que vamos a utilizar es la distribución Z. Como es bilateral, vamos a buscar en alfa entre 2. Hacemos entonces la fórmula de Z para calcular el estadístico, que nos dice x barra 1, que vale 5.4, menos x barra 2, que vale 5, sobre, y en la parte del denominador va la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado entre N1 más la desviación estándar 2 al cuadrado entre N2. Y hasta allá abarca la raíz. Entonces, otra vez, con paciencia, lo metemos a la calculadora y nos sale que el resultado es 1.47. Ok, si el resultado es 1.47, ese es nuestro estadístico de prueba. Ese valor va a ir mayor o igual, porque siempre va mayor o igual en nuestras pruebas de hipótesis, y busco el valor de la tabla con el nivel de significancia que viene marcado en el problema, que es 0.05, en la columna Z de alfa entre 2, y vemos que es 1.96. Si ya sé quién se acepta, directo lo pongo. Si no sé quién se acepta, como siempre, hago la pregunta. 1.47 es mayor o igual a 1.96, y la respuesta es no. Como es no, le pegamos sin coma y sin nada, se rechaza H0. Así es que entonces pensamos, si no se rechaza H0, ¿qué estoy haciendo con ella? Se acepta. Entonces, estoy aceptando H0, por lo tanto, la media 1 es igual a la media 2. ¿Dudas de este problema? Bueno, vamos entonces con el tercero de los que tiene puros datos. Lo que yo les sugiero, como en todos los problemas que hemos hecho, primero analizar la información que me están dando para entonces decidir qué tipo de prueba y qué tipo de distribución voy a utilizar.
Entonces, por ejemplo, me dicen que no conozco la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, la estoy estimando o conozco la desviación estándar de la muestra. Ahí puede ser Z o T, todavía no me dice nada. Voy a checar entonces quién es HA para saber el tipo de estudio que voy a realizar, si es unilateral o si es bilateral. Checo que dice que μ1 es diferente de μ2, entonces mi estudio es bilateral. Si es bilateral, es un estudio de dos colas. Sigo leyendo la información que aparece y me da desviación estándar 1, que es 1.1, me da la desviación estándar 2, que es 1.2, y es desviación estándar de la muestra. Así que puede ser Z o puede ser T. ¿Qué hago? Me fijo en las N's. Veo que N1 me dice que es 15, veo que N2 me dice que es 3, y si yo sumo N1 más N2, me va a dar 18. Cuando yo comparo que 18 es menor a 30, me va a decir el tipo de distribución que voy a utilizar. Entonces, para este problema voy a utilizar la distribución T. Ahora, la distribución T, dijimos, ¿cuándo se va a utilizar? Cuando conozco la desviación estándar de la muestra, aquí está, o la poblacional está estimada. Y además, que la suma de N1 más N2 sea menor que 30. Ahora, había dos fórmulas para la distribución T, una fórmula larga y una fórmula corta. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Checo cómo son N1 y N2. Ok, N1 es igual o es diferente de N2. Son diferentes. Así es que la fórmula que voy a utilizar es la fórmula larga. Y da muchísima flojera porque son un montón de datos los que tengo que poner, pero sobre todo los que tengo que meter a la calculadora. Entonces, en la fórmula larga, para calcular T, va a ser X barra, que para este problema es 5.4, menos, bueno, X barra 1 menos X barra 2, que es 5, sobre, y todo va en la parte de abajo dentro de una raíz. Entonces, oficialmente lo que debería de venir aquí es N1, que es 15, menos 1, por S1, que es 1.1 al cuadrado, más N2 menos 1 por S2, que es 1.2 al cuadrado. Todo esto entre M1 más N2 menos 2. Aquí se cierra el corchete, pero no abarca, no más bien no acaba hasta ahí la raíz. La raíz continúa y aquí es 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y hasta acá es donde incluye la raíz. Entonces aquí hay que ser muy hábiles para usar la calculadora y para utilizar la jerarquía de operaciones. Entonces ahí le practican un buen rato cómo se usa la calculadora para llegar al resultado final, que sería para este problema un estadístico de 0.56. Si no les da esto, que es lo más probable, a menos que tengan la calculadora plateada, es porque estamos utilizando mal la jerarquía de operaciones. Entonces practíquenle mucho para que encuentren cómo llegar al estadístico 0.56. Ahora, como es prueba de hipótesis y ya establecimos que es distribución T y que es la fórmula larga, dijimos que entonces tengo que tener dos variables importantes, una que se llama grados de libertad y la otra que se llama nivel de significancia. Los grados de libertad en realidad vienen aquí abajo, pero son N1 más N2 menos 2. Bueno, voy a poner aquí. N1 más N2 menos 2. Por lo tanto, dijimos que es 15 más 3 eran 18, menos 2 van a ser 16. 16 van a ser entonces nuestros nuevos grados de libertad. Grados de libertad van a ser 16. Ahora, el nivel de significancia. Como nuestro estudio era bilateral, el nivel de significancia permanece igual, que es 0.05. No le hago nada, no lo multiplico por 2 porque mi estudio ya era bilateral. Así es que mi estadístico de prueba es 0.56 mayor o igual, como todas las veces que hemos hecho prueba de hipótesis. Busco en la tabla T, grados de libertad 16, nivel de significancia 0.05 y me dice que el valor es 2.196. Redondeado, trabajado a 3 decimales.
pero de todas formas no importa si lo redondeé o si lo acorté, porque este valor es mayor o igual a este valor, la respuesta es no. Y se le pega, se rechaza H0. Entonces, si no se rechaza H0, ¿qué estoy haciendo con ella? Se acepta H0. Entonces, dudas de cuándo utilizamos Z, cuándo utilizamos T, fórmula larga o fórmula corta, pueden revisar varias veces este video o igual dejar algún comentario en la plataforma de Classroom preguntando un poquito más acerca del tema.